Buen día, estamos con el doctor Oscar Dancourt, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica, con quien queremos dialogar sobre la coyuntura económica. Distintos bancos, instituciones han estado tirando hacia la baja los pronósticos, ¿no? Primero el 4, después 3.7. Banco de Crédito habla ahora entre 2.5 si en un escenario extremo. Tenemos un déficit de 3.5%, ¿no? Y digamos que lo único que más o menos está dentro del rango meta es la inflación, y en ese contexto, bueno, hay la discusión de la inversión pública que no ha podido crecer al ritmo que se esperaba. Hay quienes señalan que de los 6.000 millones proyectados para reconstrucción no se va a poder gastar ni la mitad. ¿Cómo estás viendo el panorama? Bueno, quizá empezar por los datos. Mirando el empleo formal, el empleo en empresas de más de 10 trabajadores urbano, que es una cifra que calcula el Ministerio de Trabajo desde hace mucho tiempo, casi 20 años ya, la economía urbana está paralizada. El último semestre del año pasado, desde julio hasta diciembre del 2017, la tasa de crecimiento del empleo formal en empresas de más de 10 trabajadores ha sido negativa. Y esto no se veía desde la recesión de 2008-2009 o desde la recesión del 98-2001. La economía urbana está paralizada, eso es claro. Discutir cuáles son las razones es un poco más complicado, porque esta paralización de la economía urbana coincide con un incremento de los precios de las materias primas. Desde el principio de 2016, las materias primas que exporta la economía peruana desde 2016, y a estas alturas del partido ya tenemos 2 años de incremento de esos precios de materias primas. Los precios del cobre están encima de $3 la libra, ¿no? Hay otros, los metales industriales, el oro no ha variado mucho. Pero, la historia de la economía peruana dice que, las épocas de vacas gordas, de auge, corresponden con las épocas de precios altos de materias primas, ¿no? Y las épocas de vacas flacas, de recesión, de paralización, coinciden con las épocas de precios bajos de materias primas. Entonces, si uno ve la inversión minera, que es, una de las primeras variables que responde al alza de precios, efectivamente, según los datos del Banco Central de Reserva, ha empezado a crecer. Pero esa alza de precios en materias primas no se ha trasladado, no ha impactado al resto de la economía, está claro. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Bueno, uno, creo que la inversión minera ha subido poquito. Ha subido, efectivamente, ¿no? Pero poco. Y no hay esos proyectos grandes, megaproyectos que tienen la capacidad en la etapa de construcción de mover a la industria de la construcción y mover al resto de la economía, ¿no? Eso creo que es una razón, ¿sí? Y en realidad habría que esperar que el alza de los precios de las materias primas impacte con algún rezago sobre la economía urbana. Entonces, por el lado de la entrada de capitales, si vamos a ver el indicador básico, el tipo de cambio ha estado cayendo desde el pico que alcanzó en 2015 de 3.50, de ahí está bajando y se ha mantenido, en 3.25, así que en realidad, a pesar de todo, no estaríamos presenciando una situación donde salen los capitales, ¿no? Si juzgamos, por
indicador básico que es el comportamiento del tipo de cambio. Entonces, en realidad, digamos, a pesar de que hay un proceso de alza de interés, de la tasa de interés en Estados Unidos y, digamos, a pesar de que la política monetaria en los países centrales, Estados Unidos y Europa, que ha estado, digamos, que ha sido extremadamente expansiva durante los últimos 7, 8 años, ha empezado a dar un giro, ¿no? Ha empezado a subir la tasa de interés en Estados Unidos, por ejemplo, después de estar 8 años en cero, han empezado a subir las tasas de interés. Entonces, a pesar de eso, el contexto internacional, digamos, es favorable básicamente porque los precios de las materias primas están subiendo. Pero ese contexto internacional favorable no impacta todavía sobre la economía peruana. Ahora, un canal, como discutimos, es la inversión privada en minería. Después se mueve la inversión privada total, porque los datos son, los estudios y los trabajos muestran eso. Y el otro canal son pues, los ingresos tributarios. Los ingresos que más que tributarios. Bajísimo, ¿no? Que saca ahí la recaudación. Los ingresos, digamos, los ingresos corrientes del gobierno general, que son los ingresos de todo de todos los niveles de gobierno, local, regional, central. Bueno, si miramos esos datos, el diciembre, enero, febrero, esto lo calcula el Banco Central en términos de PBI, son los más bajos de los últimos 10 años con seguridad, ¿no? Digamos, en 2013, 14 estaban por 22 puntos del PBI, ¿no? 21, 22 puntos del PBI, y ahora están en 18 o un poquito más abajo, 17,9 según los datos que he visto en el Banco Central. Entonces, ese es el otro mecanismo a través del cual, digamos, unos precios altos de materias primas influyen sobre la actividad económica doméstica, suben los ingresos del gobierno, y el gobierno con sus metas de déficit fiscal gasta más. ¿Vale? Ninguna de las dos cosas ha ocurrido, ¿no? Y entonces eso explica en parte, creo yo, que a pesar de que tenemos un contexto externo favorable, la economía local, digamos urbana, para ser más preciso, básicamente moderna, no se mueve, que es la que, digamos, es la que explica el 80% del PBI, es donde está el 70 y pico por ciento de la población, 70, 75. Entonces, ¿por qué no han aumentado, digamos, las grandes inversiones en minería? Quizá porque recién estamos, nadie sabe, al principio de un ciclo de alza de precios de materia prima. Y porque seguramente las grandes empresas, digamos, las multinacionales que invierten en este sector han salido, muchas de ellas, no todas, pero han salido golpeadas del ciclo de caída de precios anterior, ¿no? Y en el caso de los impuestos la cosa es ya más oscura. Yo creo que una de las razones es que hay una devolución de impuestos récord, que llega a 2 puntos, 2 puntos y medio del PBI, y que entiendo, no hay datos precisos, pero entiendo de los informes que he leído en el Banco Central que el grueso de esas devoluciones de impuestos va al sector minero, ¿no? Entonces, con devoluciones de impuestos récord, efectivamente, claro, no aumenta, son 2 puntos y medio el PBI, ¿no? O sea que si bajaras a la mitad la devolución, y bueno, en fin, ese es el tema, ¿no? Y si pasamos a las políticas monetarias y fiscales, podemos empezar con la política monetaria, que está más o menos clara. Efectivamente ha estado bajando la tasa de interés, creo que es la sexta vez. A 2.75 ¿no? Está ahora, claro, ¿no? ¿sí? Ha estado bajando la tasa de interés, digamos, es como el bombero que llega tarde al incendio, ¿no? Está echando agua, estamos todos de acuerdo en que eche el agua, ¿no? Pero debió hacerlo más rápido y antes, ¿no? Pero en todo caso, digamos, ahí no está el freno hoy día, ¿no? Podría estar más bajo, podrían hacerlo más rápido y más agresivamente, pero ya. En cambio, en el lado de la política fiscal no hay mayor impulso, a pesar de todas las frases y la propaganda, no hay mayor impulso, ¿no? La manera más simple de ver esto es qué pasa con la inversión pública. La inversión pública no llega a 5 puntos del PBI,
está por debajo de lo que era en el 2013, 2014 y no sé si 2015 ya ahorita, no me acuerdo, pero está muy baja, ¿no? Y como los ingresos tributarios están bajando, los ingresos fiscales están bajando, es difícil de creer que en realidad pueda aumentar sustancialmente en 2018, a pesar de que el déficit fiscal ha aumentado de 3 a 3.5% del PBI, de 3 a 3,5% del PBI, ¿no? Digamos, una manera simple pero práctica de tener una idea de cuánto puede ser la inversión pública es tomar en cuenta cuáles son los ingresos fiscales, digamos 18 puntos del PBI, está un poquito por debajo de eso, ¿sí? Pero digamos, 18 puntos del PBI más los 3 puntos y pico que tiene el déficit fiscal, estamos en 21 puntos y medio del PBI, eso es todo lo que el gobierno puede gastar con sus ingresos o prestando plata de una u otra manera o sacando del chanchito, eso es todo lo que puede gastar. Pero hay unos gastos, digamos, que podríamos decir que son 16, 17 puntos del PBI que son difíciles de ajustar, flexibles a la baja, ¿no? Hay una serie. Entonces, si a eso le restamos los 16, 17 puntos del PBI, en ningún caso llegamos siquiera pues, a 5 puntos y medio de inversión pública del PBI, sobre el PBI, que es lo que deberíamos tener para que la inversión pública pudiera mover la economía. Y si tú miras las proyecciones, los pronósticos, las proyecciones del Banco Central, ellos calculan una inversión pública sobre el PBI que está pues 4 puntos y algo, no llega a 5. Entonces, impulso fiscal no va a haber. No va a haber. Para que hubiese un impulso fiscal, necesitaríamos pues una inversión pública 5 puntos y medio, PBI 6 quizás. Sería mucho pedir, ¿no? Ahora, por el lado privado ya ha señalado lo que pasa con la minera, que no repercute todavía. Construcción estuvo por el tema Lavajato y otros, no se sabe. Sacaron este dispositivo que reemplaza el 003 para darles garantías. Muchos han tratado de asociar el relativo estancamiento de la inversión privada a la crisis política, y muchos también a decir, mira, no vayamos a entrar en una situación de caos con una vacancia que puede terminar de afectar a esta situación que ya es difícil en la economía. Ahí quizá habría que discutir, ¿no? Yo creo que los factores fundamentales que mueven la economía son estas condiciones externas, los precios de las materias primas y estas políticas Fiscal y monetaria. Macroeconómicas, política fiscal y monetaria, ¿cierto? Entonces vemos impulso por el lado de las condiciones externas, ¿sí? Pero los mecanismos de transmisión de ese impulso están, digamos, vamos a ponerlo así, semitrabados, ¿sí? Y no hay un impulso fuerte, intenso, de las políticas monetarias y fiscales. La política monetaria no se está ajustando, está aflojando, está bien, va en la dirección correcta, pero insuficiente. Y la política fiscal no está siendo expansiva. En realidad ponen las tasas de crecimiento de la inversión pública con respecto a un periodo básico, que es un periodo de ajuste, el de Torne, del ministro Torne, pero si tú miras la inversión pública con porcentaje de PBI, no, es de lo más bajo que hay en los últimos 7, 8 años. Entonces, ahí no. Ahora, que la incertidumbre política pueda tener un impacto sobre la inversión privada, en principio, nadie lo negaría, diría yo, ¿no? ¿Qué tanto es el efecto que tiene la incertidumbre sobre la inversión privada? ¿Y qué tanto es el ambiente de paralización que viene desde 2014? En realidad estamos en la economía urbana, limpiamente 4 años de paralización, y el que crea que eso no va a afectar la inversión privada está equivocado, ¿no? Entonces yo diría que algún efecto debe tener, pero no me parece determinante hasta ahora, ¿no? Esta es una de esas series de teorías que dicen, pues primero eran
la tramitología, ¿no? Claro. Ahora es la incertidumbre política, pero nunca son los factores que realmente importan. Porque han atacado esos factores y no pasó nada, digamos, Así es. el enfriamiento se consolidó. Así es. ¿No? Entonces la inversión pública se ha caído por el crudo de la construcción. No, se ha caído porque el gobierno ha hecho, digamos, políticas para bajar los ingresos, los impuestos, ¿no? Ha puesto límites de déficit fiscal muy chiquitos y entonces la inversión pública se ha caído. Y eso es el factor, aparte de la inversión minera en grandes proyectos, que mueve la industria de la construcción. Ahora, esa es, digamos, una parte del asunto. El otro asunto es si el proyecto esta ley, que no me acuerdo, la que reemplaza al 003. 003, vamos a ver de economía. Yo creo que eso fue pura propaganda. Esa fue pura propaganda, digamos, para atalantar al Parlamento. Y lo aprueben. Mi impresión es que ahí se juegan otras cosas por lo que he podido ver, ¿no? En realidad lo que se juega ahí es si el gobierno, el ejecutivo, PPK tienen instrumentos que le den poder de negociación con las empresas que están en esa situación, la de la construcción y Odebrecht, ¿no? Hemos visto el resultado del decreto 003. Se dijo que era para que no se corte la cadena de pagos y todo, para evitar el desempleo. Y fracasó, nada de eso. Ninguno de esos proyectos, el caso más claro es el gasoducto al sur, que era el más importante en términos de su impacto sobre el PIB, y está parado completamente, ¿no? Y no ha habido ningún intento de ponerlo en marcha, ¿no? Y bueno, así hay otros. Yo diría que ahí el asunto, en realidad a mí me parece que hay una protección especial a las empresas que están investigadas por estos delitos de corrupción, ¿no? Y entran a un régimen especial, ¿no? SUNAT no las puede embargar, tampoco un juez las puede embargar, ¿no? Y ¿quién autoriza si entran o no entran a ese régimen especial? El Ministerio de Justicia, no es la Fiscalía. Tampoco el Ministerio de Economía. No es la Fiscalía. Yo no sé si en el Ministerio de Justicia hay 10 funcionarios que pueden correr un Excel, pero ellos van a determinar el precio de venta de las empresas, cuánto pueden remitir al exterior. A mí me parece inverosímil. Donde muchas estaban sobrevaloradas, ¿no? Algunos han señalado, pueden estar validando incluso esa situación en lo que desembocó. Yo no creo, para resumir, para terminar este punto, yo creo que ese proyecto está dirigido a otras cosas. Tiene otros objetivos. El objetivo no es reactivar la economía, ¿no es cierto? Y yo diría que incluso tampoco es necesariamente impedir que las empresas quiebren, ¿no? Porque podías haber puesto los requisitos para que eso no ocurra, ¿no? Sobre la base de que el fiscal acepta acepta que esas empresas entren o autoriza que esas empresas entren a este régimen especial sobre la base que dan la información que el fiscal les pide. Así es. Pero los fiscales y la fiscalía han sido dejados de lado, así que en realidad... Y eso va a tener ahora un desenlace sobre la vacancia o no vacancia, pero lo que queda claro por lo que está señalando es que independientemente de permanezca o no el actual gobierno, se requiere un cambio de política macroeconómica para enfrentar la situación y aprovechando que esos factores externos todavía están pintando relativamente bien. Sí, porque hay, como tú sugieres, hay incertidumbres grandes y, digamos, riesgos mayores en la economía mundial. Pero efectivamente, si quisiéramos aprovechar la situación, tendríamos que tener una política monetaria y una fiscal muy expansivas, ¿no? Además, porque el problema del desempleo y de la falta de crecimiento del empleo formal se ha agravado ahora con la migración de los trabajadores venezolanos, que aumentan la oferta, ¿no? Claro. Y en una situación macroeconómica donde efectivamente
el empleo moderno no crece, ¿sí? Y está estancado en realidad estrictamente hace casi 3 años, ¿no? Muy bien, Oscar. Bueno, muchas gracias por tus análisis y vamos a ver qué pasa con el país. Vamos a seguir conversando de estos puntos. Gracias.